Aquella persona que pasa, mi querido hermano, solo en problemas, recibe victoria en el nombre de Jesús. Y yo me he venido dando cuenta de que Dios ha venido obrando en nuestras vidas. Y Él, en lo personal, Él ha venido obrando en mi vida. Pero no crea que ha sido un proceso así de la noche a la mañana. Mi querido hermano, yo muchas veces me caí. Usted sabe de que cuando uno va a caminar es necesario, para que nosotros nos levantemos, es necesario que caigamos por veces. Pero es necesario también que nosotros, cuando estemos en el suelo, cuando nos haya agotado la vida o lo que sé yo, las pruebas, tenemos que entender de que en el suelo no vamos a hacer nada. Es necesario que nosotros nos levantemos, mi querido hermano, esos ánimos que se levanten. ¿Por qué? Porque el enemigo ha venido, dice la palabra, a matar, a destruir y a hurtar, a robar lo que a él no le pertenece. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios y tenemos que creerlo, mi querido hermano, con nuestro corazón. Tenemos que creerlo porque Dios ha venido a darnos libertad. Dios ha venido a libertar nuestra vida. Y me recordaba, mi querido hermano, de esta palabra, y me recordaba, me hacía remembrar, hermano, ese momento que yo tuve cuando tuve de 13, 14 años, que yo le dije a mi Señor, por favor, Señor Jesucristo, obra en mi vida y muéstrame tu verdad, muéstrame tu camino. ¿Sabe por qué? Porque a veces que venimos al Evangelio, hermano, a veces que venimos al Evangelio, pero no escudriñamos nuestro corazón, no escudriñamos en las faltas que estamos cometiendo. Hay veces que simplemente queremos caminar el Evangelio a nuestro propio gusto. Hay veces que queremos que el Evangelio se acomode a nosotros, pero hay un Dios verdadero, hermano, hay un Dios verdadero que Él no se acomoda a nadie. Nosotros nos tenemos que acomodar a la palabra de Dios, amén. Porque mire, mi querido hermano, si yo le cuento como yo era antes, mi querido hermano, hoy me tachan algunos hermanos de paciencioso, que tengo mucha paciencia. Antes yo no tenía ni paciencia, hermano, no sabía ni qué era eso. Pero ahora yo le doy gracias a Cristo porque Él me ha prosperado, Él me ha ayudado en los momentos difíciles. Yo le he pedido al Señor que me ayude y Él no me ha faltado. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra, iglesia. Él es fiel a su palabra y su palabra dice que aunque, hermano, que aunque estemos en prueba y en lucha, y si nosotros nos sometemos a Dios, el diablo huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. Y mire, mi querido hermano, cuando yo comencé a pedirle guía al Espíritu de Dios, yo tuve una experiencia, todavía me acuerdo, ese fue un 31 de diciembre, ¿qué año fue? No sé, pero solamente sé que fue un 31 de diciembre. ¿Cómo sé eso? Porque yo antes celebraba eso, antes yo celebraba la fiesta, mi querido hermano, antes yo andaba así de un lugar a otro, pero solo en los días feriados, en las fiestas. ¿Por qué? Porque hay veces que pensamos que cosas son buenas, hay veces que pensamos que hay cosas que se ven buenas, pero no son buenas, mi querido hermano. La palabra de Dios me dice que Pablo dijo, no todo me conviene, es lícito, pero no todo me conviene, porque hay cosas que pueden hacer al ser humano que aparentan ser buenas, pero son malas delante de Dios. Y hay veces que nosotros no abrimos nuestro corazón, iglesia. Mi querido amigo, yo le digo en el nombre de Jesús, Dios quiere obrar en nuestra vida. Y el Espíritu de Dios me está diciendo en esta hora, hermana Ana, Dios todavía no se ha olvidado de usted, mi querida hermana. Dios todavía quiere obrar en su vida, pero es necesario que nos disponemos de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja mujer, para que Dios obre en nuestra vida. Pero es necesario creerlo, mi querido hermano, es necesario creerlo. Yo he visto la mano de Dios, así como cuando, hermano, mire, así como cuando Ezequiel estaba, hermano, él estaba en su oración, él estaba sometido a Dios, y dice que vino una mano poderosa de la cual hoy somos testigos. Vino la mano poderosa y lo tocó y lo fue llevado, hermano, allá al monte, allá donde había un desierto, había una tendalada de muertos ahí. Y sabe, a veces usamos lo lógico nosotros. Ezequiel, Dios le preguntó qué va a pasar con estos huesos, y él le dijo lo lógico, él le dijo lo correcto, él le dijo, usó la lógica, ¿no? Él le dijo, Señor, solo tú lo sabes. ¿Por qué? Porque a veces que nuestro entendimiento no va, ¿verdad? Nuestro entendimiento no alcanza, hermano, el entendimiento de Dios. Hay veces que Dios obra de una forma, hermano, tan bonita y tan misteriosa que no entendemos. ¿Por qué este hombre Dios lo ha levantado? ¿Por qué esta mujer Dios lo ha levantado? Y hay veces que nosotros nos comenzamos, mi querido hermano, escuche bien, iglesia, nos comenzamos a engrandecer nosotros mismos, pero yo oro más, yo hago esto más,
Yo leo más la palabra. Yo hago esto y hago lo otro y no nos damos cuenta, mi querido hermano, de que Dios está tratando de compartir la gloria de su gloria. Está tratando de que nosotros nos llenemos de gozo. Él está tratando de que las personas crezcan también, porque este mundo no se trata de uno solo. Se trata de aquí, venir en este lugar, porque yo sé, hermano, iglesia, amigos también, de que todos hemos venido aquí por una necesidad. Este viene siendo como un hospital espiritual. Usted sabe de que en el hospital solo hay gente que tiene necesidades. Y hoy nos damos cuenta de que hoy más que nunca hay necesidades en este mundo, en estas iglesias, en la iglesia de Cristo hay necesidades. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros, iglesia? Hacemos lo contrario. Cerramos, hermanos, cerramos el camino para que las almas vengan. Porque estamos, hermanos, tan afanados a nuestra propia mentalidad. Hay veces que pensamos que somos mejor que los demás. Y eso no es la Biblia, eso no es lo que la Biblia me dice. La Biblia me dice que aquel que ama la verdad, sufre por la verdad. Y tiene que sufrir por la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es palabra. Dice la Biblia que antes era el verbo y fue hecho carne. Fue necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo para enseñarnos el camino. Ahora yo le hago una pregunta, iglesia. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido al Señor que obre en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido al Señor que nos muestre el camino? Pero ¿sabe una cosa? Yo sé que aquí la mayoría, y si es posible, todos le hemos pedido al Señor que nos muestre el camino. Pero ¿sabe una cosa terrible? Que cuando Dios nos está mostrando el camino, nosotros no queremos obedecer. Cuando Dios nos está mostrando el camino, nosotros no queremos hacer caso. Cuando Dios nos está mostrando el camino, nosotros cerramos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque pensamos que el camino de Dios es fácil y es difícil. Hay veces que queremos nuestra vida más fácil, pero sabemos que en el camino del Señor se sufre. Somos vituperados, hermano, por la palabra de Cristo. Mire, el hombre más hermoso, el hombre más poderoso caminó en esta tierra y fue vituperado, fue acusado, fue castigado por predicar la palabra de Dios. Imagínense nosotros que no somos dioses. Mi querido hermano, nosotros no somos Dios. ¿Qué nos espera a nosotros? Y eso que estamos viviendo en tiempo de gracia. Eso que ahorita tiene usted la oportunidad de venir a este lugar y se puede sentar aquí y puede escuchar la palabra de Dios. Imagínese otros lugares que no tienen nada, no pueden. Siempre me recuerdo yo a este evangelista que él cada vez que se movía de un lado a otro, dice que él fue a visitar a la Rusia, en ese tiempo era la Unión Soviética, y cada vez que ellos llegaban ahí, ellos eran misioneros, evangelistas. Cada vez que ellos estaban en esos lugares, ellos no se movían por emoción, así como muchas veces nos movemos por emoción nosotros. Nosotros a veces que queremos, de verdad, a veces que nos queremos ir de las iglesias. ¿Por qué? Porque decimos ahí no está Dios. Pero no nos movemos, hermanos, por emoción. Hoy nos movemos por el Espíritu de Dios. Hoy nos tenemos que mover y nos tiene, hermanos, que despertar ese sentir en nosotros de que tenemos que movernos por el poder de Dios. Este hombre, cuando ellos estaban ahí, mire, la Unión Soviética, ellos no aceptaban el Evangelio de Dios. Ellos eran mayormente ateos. Y cada vez que ellos andaban de un lugar a otro, ellos esperaban la confirmación de Dios para darles el ok. Se van a mover, pero se van a ir por aquí. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que ellos habían confiado en Dios. Ellos sabían de que ellos habían puesto su confianza en Cristo. Ellos habían leído también este salmo y habían dicho, muéstrame Jehová tus caminos. Pero hay una diferencia de hoy en día, que ellos no creían. Ellos creían en la palabra y hoy en día nos cuesta creer en la misma palabra. Hoy en día nos cuesta creer en las palabras de Dios. Cuando nosotros yo por eso le dije, levante su mano derecha. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que nosotros levantamos la mano derecha, es señal de victoria y es señal de confirmación de que Dios va a hacer obra, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero cuando lo declaramos con nuestra boca, usted sabe de que Dios conoce el pensamiento. Dios conoce nuestra vida, Dios conoce mañana, Dios conoce el pasado, el futuro, el presente, Él conoce todo, mi querido hermano. Y hay veces que decimos, no es necesario. ¿Por qué no es necesario decirlo yo? ¿Por qué? Porque hay veces que decimos, Dios ya lo sabe. ¿Para qué lo voy a confesar? A mí la palabra siempre me ha enseñado de que en lo que nosotros decimos hay poder. Si usted dice cosas malas y dice cosas malas, hay poder en eso también. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado, ¿verdad?, un órgano para hablar
Y cada cosa que nosotros hablamos, mi querido hermano, cada cosa que nosotros hablamos, si no tenemos cuidado de lo que nosotros hablamos, podemos caer en las manos del Dios vivo. Hay veces que nos levantamos, decimos que aquí en profecía o que en otra cosa y comenzamos a hablar lo que vemos, comenzamos a hablar lo que nuestro corazón siente. Y la Biblia me dice que el corazón es engañoso, mi querido hermano. Me dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso. ¿Por qué? Porque el mismo hombre conoce su corazón. Imagínense nosotros como cristianos teniendo estas luchas. A veces que, hermanos, nos levantamos diciendo esto y lo otro, cuando el Señor Jesucristo en el libro de Jeremías dice, y Isaías, ay de aquel que usa mi nombre para decir que yo hablé y yo nunca he hablado. Amén. Entonces vemos de que hay veces el mal uso que le damos nosotros a las palabras puede ser desastroso, mi querido hermano, para alguna vida. Puede ser tan desastroso para alguna vida. Pero sabe, mi querido hermano, yo siempre me acuerdo de esto. Siempre hago memoria de que cuando el Señor, nosotros le pedimos de un corazón sincero, Dios va a obrar. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, Dios va a obrar. No importa en qué situación sea, ya sea finanza, en familia, en trabajo, no importa. Si usted le pide al Señor con su corazón y creyéndole a Dios, Dios va a obrar. Porque Él es fiel y verdadero a su palabra. En Él no hay margen, hermanos, de error. Nosotros somos los que cometemos el error. Pero sabe, mi querido hermano, que cuando Dios está a punto de obrar, alguien se va a levantar. Así es, amén. Usted sabe de que cuando Dios va a obrar y Dios va a hacer un cambio en una vida para el bien, alguien se tiene que levantar. No es que se tiene que levantar un hermano, sino que se levanta alguien que usted ya sabe quién es, que el Señor lo reprenda en esta hora. Cuando Dios va a estar a punto de obrar en una vida, ya sea, hermano, mire, yo le digo a los jóvenes, aquí hay muchos jovencitos en esta hora. Yo fui un joven. Yo abrí mi boca cuando tenía 13, 14 años. Y yo sabía, y yo no vivía una vida, hermano, tal vez digamos así, mala. Porque tal vez no tenía vicio en ese tiempo. Pero yo quería sentir lo que otras personas sentían. Yo, un joven de 13, 14 años, veía cómo Dios se movía en los lugares, en las iglesias. Y yo decía, Padre, por favor, déjame sentir eso. Mas no sabía que me estaba metiendo en guerra con el enemigo. Porque, hermano, Dios escucha la oración. Pero la oración de aquel que busca y aquel que de verdad quiere que Dios le ayude. Porque hay oraciones que no llegan al cielo. ¿Por qué? Porque hay veces que nuestro corazón todavía está sucio. Y sabe, mi querido hermano, yo comencé a pedir al Señor en ese tiempo. Estaba yo y mi hermanastro. Era el 31 de diciembre. Ahí no celebraban Navidad. Ahí no celebraban cosas del mundo. Porque hay veces que hay cosas, hermanos, como les dije anteriormente, parecen buenas, pero no lo son ante los ojos de Dios. Y usted sabe, mi querido hermano, de que Dios de una forma u otra nos va a hablar. Y si nosotros queremos que Dios nos muestre el verdadero camino, hay muchas cosas que tenemos que despojarnos nosotros. Y usted dirá, bueno, ¿y este jovencito por qué me está hablando así? ¿De dónde viene este jovencito? ¿Qué autoridad viene? A mí no me da la autoridad el hombre. A mí no me da la autoridad mi hermano. A mí la autoridad me la ha dado el poderoso de Israel. Por eso es que hoy en día se levantan jóvenes a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay veces que no nos gusta que le diga el mayor, Dios va a usar a un niño a que nos hable la verdad. Pero de ninguna forma está la iglesia satisfecha. La iglesia escucha de uno, escucha de otro. No que a mí me gusta como predica el otro hermano. Cuando este hermano predica, a mí no me gusta mucho. Mejor dígame el horario para no ir al culto. Mejor deseo perdérmelo. Oh, bendito Dios. Pero sabemos que hay una iglesia, mi querido hermano, en este lugar que tiene que levantarse. Es necesario que nosotros nos levantemos ya, que nos despertemos del sueño del cual estamos durmiendo para recibir la palabra de Cristo. Porque si usted piensa de que el que está predicando aquí está predicando porque se le da la gana o porque quiere predicar de esto, no, mi querido hermano, aquí el que se levanta en este lugar es porque Dios le ha dado la autoridad para predicar la palabra de Dios. Y a veces que pensamos, mi querido hermano, lo mismo. Ponemos la mirada en el hombre y por eso que el hombre falla. Por eso que a veces que estamos tan de día tras día, estamos en prueba
pasan los años y seguimos en la misma prueba. A veces es por nuestra propia desobediencia. Es por nuestra propia desobediencia, pero hay veces que Dios nos está probando también. Porque usted sabe, hermano, de que cuando Dios va a probar, Dios va a tocar lo que por veces más nos duele a nosotros. Cuando Dios va a tratar con una vida, Dios trata tal vez con las cosas que tal vez más amamos. Con nuestros hijos, con nuestra familia. Yo me recuerdo mi hermana Marisol. Mi hermana Marisol es para testimonio vivo. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando ella estaba con nosotros en otra iglesia, ella declaraba de que sus hijos iban a estar aquí. Y ella, aunque fue difícil el momento, aunque fue difícil la prueba y se tardó tanto, pero ahora yo soy testigo de que ellos están en este lugar. Y yo sé que tarde o temprano ellos van a venir a los pies de Cristo. Porque como yo le digo, lo que nosotros confesamos con nuestra boca se tiene que cumplir si estamos cumpliendo en el poder de Dios y siempre, si es la voluntad de Dios. Porque muchas veces confesamos cosas y también oramos equivocadamente. Usted sabe que la Biblia nos dice que también tenemos que saber orarle al Señor. Porque hay veces que estamos orando tal vez por una sanidad, o tal vez que estamos orando por alguna razón, por alguna prueba o por algún problema. Y Dios quiere mantenernos ahí. ¿Para qué? Para que sigamos orándole al Señor. Hay veces que Dios no obra, hermano. Hay veces que Dios no obra al instante o en el momento. ¿Por qué? Porque Dios quiere moldear nuestro carácter. Pero eso es lo que más no nos gusta. Y eso es lo que más menos queremos, que Dios nos moldee. Eso es lo que menos queremos, hermanos. Que Dios nos moldee. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos tan afanados a nuestra vieja vida. Que nos comenzamos a pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Antes a mí me decían el tigre y no sabía por qué. Y yo decía, bueno, ¿y cómo me van a llamar después? A mí eso ya me paró de importar. Porque ahora ya no tengo un sobrenombre. Ahora yo soy hijo de Dios, mi querida iglesia. Ahora yo sé de que voy a tener un nombre, pero no va a ser por sobrenombre. Eso va a ser un nombre que Cristo Jesús nos va a dar en aquel tiempo. Dice que nuestros nombres van a estar escritos en una piedrita cristalina. Y yo me pongo a pensar y digo, Señor, dejar la vida atrás no es fácil. No es fácil dejar el viejo hombre. No es fácil dejar la vieja mujer. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios va a obrar en la vida. Dios va a hacer un impacto en la vida de las personas. Pero muchas veces tenemos miedo al cambio. Muchas veces tenemos miedo al cambio. Porque usted dice, bueno, si hoy hay culto los martes y viernes y domingo. Y los viernes yo siempre salgo allá, ahí con mis amigos. Yo siempre salgo allá. ¿Por qué? Porque los viernes no hay culto. Entonces comenzamos a ver de que el rechazo a asistir a los cultos. Ustedes decir, bueno, un culto me lo pierdo y no pasa nada. Pero allá arriba lo está escribiendo Dios. Allá arriba lo está escribiendo Dios, mi querido hermano. Y sabe, cuando Dios está a punto de mostrar el camino, cuando Dios está a punto de mostrarnos el camino, nosotros comenzamos, mi querido hermano, a rechazarlo. Nosotros comenzamos, mi querido hermano, a decirle mejor no. Y nos comenzamos a echar atrás. ¿Por qué? Porque a veces que pensamos de que el camino de Dios es fácil, pero no lo es. Y sabe, Dios ha sido grande y misericordioso con lo que ha hecho todos estos días. Y yo siempre digo de que es Dios quien está obrando en nuestra vida. Y no nos sintamos mal, iglesia, si no nos dijeron. No nos sintamos mal si no nos tomaron en cuenta. Pero Dios sabe cómo lleva las cosas. Y si nosotros tomamos eso y nos sentimos mal, usted tiene que reconciliarse con Dios. Tiene que reconciliarse con Dios, porque usted sabe de que Dios, hermano, Dios elige y elige por alguna razón. Y usted tiene que entender de que no es el hombre y no es la mujer quien va a obrar, es el Espíritu de Dios quien va a obrar en las vidas. Pero cuando nosotros comenzamos a entender eso, nosotros nos comenzamos a dar cuenta de que verdaderamente Dios quiere obrar. Y Dios quiere cambiar nuestro carácter. Porque el carácter, iglesia, es lo que no queremos cambiar por eso. Es lo que nos detiene para alabar a Dios. Es lo que nos detiene para venir gozosos a la iglesia. Yo no veo la necesidad cuando estamos a punto de cantar o cuando está a punto de darse la palabra, decir a la iglesia que dé un aplauso al Señor. No veo la necesidad, pero es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque la iglesia no ni aplaudir quiere. Hoy la iglesia ni quiere darle un gloria a Dios al Señor.
ando con tos, dice, voy a pasar la enfermedad. Usted declare que es atojo, esa enfermedad se va afuera en el nombre de Dios. Toda enfermedad que usted sienta, declárelo en el nombre de Dios que se va afuera. Y mire, yo he aprendido, hermanos, poco a poco, de que esperar pacientemente en Dios es lo mejor. Esperar pacientemente en Dios es lo mejor. Y también es lo mejor, también, hermanos, pedirle al Señor la verdad. En una ocasión, Pilato le preguntó a Jesucristo, ¿qué es verdad?, le dijo. Y sabe, esa palabra, esa oración que él dijo, ¿qué es la verdad? ¿Sabe? Es tan famosa hoy en día en el mundo secular, es tan famosa, pero mucha gente conoce quién dijo eso. Mucha gente sabe de que Pilato fue el que preguntó eso, ¿qué es la verdad? Pero muchos saben esa cosa, pero nadie dice a escudriñar qué es la verdad. Porque cuando Cristo le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, a la gente que estaba con él, muchos creyeron, pero muchos rechazaron también el camino y la verdad. Porque como le digo, dejar atrás lo que antes éramos, hermanos, es difícil. Gloria a Dios. Pero cuando comenzamos a confiar en Dios, Dios comienza a obrar en nuestra vida. Dios comienza, si antes yo me cortaba las cejas, ya no me las voy a cortar. Si antes yo hacía esto con mi cabello, lo deja así, hermano, como que es pluma, no sé qué, ahora ya no lo hace. Gloria a Dios. Si antes usted se vestía de una forma para atraer a los hombres, ahora usted ya no lo hace. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios poco a poco va a ir obrando en las vidas. Pero es cuando nosotros comenzamos a darle la libertad al Espíritu de Dios. Y cuando nosotros comenzamos de verdaderamente a pedirle a Dios que nos muestre su camino. Pero como le digo, es el camino angosto. Muchos queremos andar en el camino ancho todavía. Andar tirando así. Soy libre. Soy libre. Tener la libertad. Tener aquel espíritu que el Señor nos reprenda. Aquel espíritu de acomodidad. Que nos acomodamos, que decimos, Dios solamente quiere el corazón. No, Dios quiere todo completo, hermano. Dios no quiere todo a media, Dios quiere todo completo. Pero que la palabra dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Porque es necesario desplumarnos de todo, hermano. Es necesario dejar todo atrás. Usted sabe que hay muchas iglesias que son grandes en números, pero muchas veces las iglesias grandes en número no está el Espíritu de Dios en ese lugar. Porque hay mucho libertinaje. Le permiten todo a las iglesias. Y como yo le digo, hermano, pedirle a Dios que nos muestre el camino es pedir algo serio al Señor. Porque cuando Dios nos comienza a mostrar el camino, el diablo se le va a levantar a usted. El diablo se le va a levantar, le va a decir, y comienza a ponerle todo. Comienza a ponerle todo en bandeja, de todo lo que usted hacía antes. Pero sabe, en la vida del cristiano se sufre, iglesia. La vida del cristiano, nosotros cantamos aquella alabanza que dice, la vida del cristiano es muy alegre. Dígame usted, ¿está alegre ahorita usted? ¿O será que la palabra nos está llegando? Porque la palabra de Dios es espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo del corazón y hasta los tuétanos. Y comienza Dios, hermano, comienza Dios a obrar. Yo siempre he dicho que no hay mejor cirujano, no hay mejor doctor que nuestro propio Señor Jesucristo. Porque Él hace todo perfecto, Él hace todo completo, Él no deja nada a media. Si Dios va a obrar en la vida, usted sabe que cuando usted va a un hospital y usted tal vez tiene un tumor, que el Señor lo reprenda, usted tiene un tumor. Y el doctor está ahí, está tratando. La misión del doctor es sacarle eso. Pero él le pide a cambio algo, billete. Ellos piden a cambio algo. ¿Y piden qué? Billete. Y a veces que eso es lo que no tenemos.
Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, hermano, es más que suficiente. Porque tal vez no tenemos riquezas en este mundo. Tal vez no estamos ricos en material. Pero hay una palabra, hermano, que a mí me dice de que aunque no tengamos oro ni plata, tenemos el Espíritu de Dios, en el cual Pedro y Pablo, cuando ellos subían a orar, dice la palabra de Dios, que ellos entraban al templo de la Hermosa. Ahí estaban siempre gente necesitada. Gente había necesitada en ese tiempo, y cada vez que ellos estaban pasando por ahí, siempre le decían: una monedita, dame algo, una moneda. Así como a veces que somos tacaños, tenemos mucho y no queremos dar. Amén. Pasamos por las calles y vemos a una persona tal vez que no puede ni caminar, inválida, está o tiene cuesta los pies, y usted hasta un sorbete tiene ahí en su propio carro que le está sobrando, y usted dice: no, este es mío. Gloria a Dios. Y el Señor reprende todo eso. ¿Por qué? Porque por gracia hemos recibido y por gracia hay que dar. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Mire, cuando Pedro y sus discípulos entraban a la sinagoga e iban a los templos a orar, ellos estaban acabados, hermanos. Amén. Si usted tiene tal vez unos $10,000, $20,000 guardado en su cuenta ahorita, está bien. Está bien porque Dios le está ayudando. Pero hay veces que nosotros somos, hermanos, pedimos: dame más, Señor, por favor, y nunca damos de nosotros a Dios. Hay veces que somos buenos solo para decir: quiero más. Quiero más de tu presencia, quiero más de ti, quiero más de ti. Pero cuando llega la hora de nosotros mostrar el cambio, no lo mostramos. Cuando Dios dice: ok, yo te voy a dar, pero yo quiero algo a cambio. Hay veces que buscamos bendiciones, pero no buscamos el cambio. Hay veces que buscamos tanta bendición, pero nunca llega. ¿Por qué? Porque nosotros no cambiamos. Queremos seguir viviendo, mi querido hermano, en nuestra propia mentalidad de que es solamente pedirle a Dios. Pero nadie quiere pagar el precio. Y yo le digo que cuando Dios, o cuando uno se somete a Dios, no es fácil tampoco. No es fácil someterse a Dios. Pero cuando uno confía en Dios, Dios le da la fortaleza. Dios le da la fortaleza. Y yo he sido testigo de eso en estos últimos días. Que Dios da la fortaleza. Y yo le digo: tú eres fiel a tu palabra, Señor. Porque tal vez el cuerpo no está al 100, pero cuando el espíritu, hermano, está al 100, está pidiendo más del Señor, oh, el Señor va a obrar en tu vida. Cuando uno está pidiéndole al Señor que por favor lo llene más, Dios no va a llenar, pero Dios espera que usted también le dé cabida al Espíritu de Dios para que usted cambie. Y eso es lo que no nos gusta por veces, iglesia. Muéstrame el camino, Señor. Muéstrame tus sendas. Es necesario, hermano, siempre estar atentos a las sendas, a los caminos del Señor. Porque el tiempo va avanzando. El tiempo va avanzando. Ahorita estamos bien cómodos, aquí, sentaditos. Pero usted no sabe si mañana algo le va a pasar a uno de su familia. Algo le va a pasar a un familiar, usted no sabe. Pero es necesario, iglesia. Le digo, la palabra de Dios me dice que le pidamos al Señor. Pidámosle al Señor con sabiduría. Pidámosle al Señor con sabiduría. Y si le pedimos a Dios también sabiduría, Dios la va a proveer. Pero usar la sabiduría, hermanos, para aplicar la palabra de Dios también. Porque no solo se trata de dar, hermanos, azote y azote. También la Biblia habla de dar amor, dar comprensión, entendernos los unos a los otros, entender la necesidad del otro. Hay veces que nos olvidamos, queremos tanto de esto y tanto lo otro, pero nos olvidamos del hermano que está sufriendo. Comenzamos a hacer esto y comenzamos a hacer lo otro, pero nos olvidamos de que el hermano está pasando por un problema, y por estar afanado y por estar pensando tantas cosas. De aquí usted sabe que la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero sabe que hay en la santidad, usted tiene que tener primordialmente amor. Y si usted no tiene amor, hermano, usted no tiene santidad. Discúlpeme que se lo diga, iglesia, pero si usted no tiene amor en su corazón, usted no tiene santidad tampoco, porque la santidad viene completa. La santidad viene saber que el hermano está necesitado, saber que la hermana necesita de oración. Y cuando nosotros no oramos, yo por eso siempre digo, y le comentaba a mi hermano Jaime, que está
presente ayer que cuando uno está de pie no es por su propia fuerza, es porque tal vez en un tiempo o alguien allá que no conocemos está orando por nosotros. Pero cuando comenzamos a sentirnos, hermanos, suficientes, comenzamos a sentirnos de que todo lo podemos nosotros, ahí nos vamos equivocando y le estamos dando cabida a la carne, estamos dándole cabida a la carne, y a veces que eso no nos gusta, la iglesia, que nos diga, la palabra nos reprenda. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar el viejo hombre. A veces que pensamos, y como yo les digo, aquí uno puede ver de todo. Cuando está parado aquí en este lugar, uno ve todas las caritas. Uno ve aquí el que se goza. Uno ve aquí el que se goza y otro con la cara amargada. Uno lo puede ver. Pero sabemos, hermanos, de que todos venimos aquí con la necesidad de recibir la palabra. O a veces que somos, hermanos, tan listos que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y la palabra se va yendo y nunca es sembrada en tierra fértil. ¿Por qué? Porque endurecemos nuestro corazón. Gloria a Jesús. Miren, mis queridos hermanos, no sé a qué hora termina el culto, pero Dios es fiel y verdadero. Abra su Biblia, si ya la guardó, ábrala de vuelta. Porque a veces es lo que primero que hacemos, hoy ya terminaron de orar, vamos a acomodarnos ya. No, Dios quiere un pueblo que esté atento. Abre su Biblia en el Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude siempre, iglesia. Porque estamos necesitados de Dios. En nuestras luchas Dios nos prueba. Amén. Lo tenemos, Primera de Juan, capítulo 3. No voy a buscar Juan, el Evangelio de Juan, sino Primera de Juan, está antes. Está antes de Apocalipsis y Judas. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer desde el 2 en adelante. Dice: amados, ahora somos, ¿qué somos? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Ahora somos hijos de Dios, dice. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué está hablando ahí? En nuestra manifestación cuando Cristo ya venga por la iglesia. Pero sabemos, dice, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Vamos a ser semejantes a Él. Y dice, porque le veremos tal y como es Él. ¿Verdad? Ahorita podemos imaginarnos muchas cosas. Pero siempre quedamos en lo mismo, que no sabemos, porque no lo hemos visto, pero aquel día llegará que lo vamos a ver. Y dice 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mire, la purificación es bonita, es dolorosa, y también es, hermano, edificante. Porque en el tiempo de atrás, cuando el pueblo de Israel se movía de un lado a otro, y tal vez voy a poner este ejemplo, cuando la mujer tenía un bebé, era necesario, de que dice la Biblia que ellas eran inmundas por un tiempo, y era necesario que ellas se purificaran ante Dios. Y hoy en día tenemos que tener presente de que si nosotros faltamos en algún pecado, es necesario primero purificarnos ante la presencia de Dios. Miren, Moisés, cada vez que subía al monte Sinaí y hablaba con Dios personalmente, dice la Biblia que cuando ese hombre bajaba de esa montaña, de ese monte, dice la Biblia, mi querido hermano, de que mucha gente no soportaba verlo. Por eso cuando usted predica la palabra, o mucha gente no soporta verlo a usted, mejor hacen oídos sordos, mejor prefieren no ver. Mejor llego tarde al culto para no saludar a esta hermana o a este hermano. Pero sabemos, iglesia, de que por la palabra de Dios vamos a ser vituperados. Moisés cada vez que subía y bajaba, la palabra de Dios nos enseña de que su rostro resplandecía de una manera tan bonita, tan maravillosa. Dice que él, mucha gente tenía miedo, mucha gente que tal vez no estaba en el mismo sentir de Dios, mucha gente tenía miedo cuando lo veían. Él era necesario de que le pusieran una manta para que no asustara a la gente. Imagínense. Asustar a la gente con la presencia de Dios. La presencia de Dios no asusta. La presencia de Dios llena. La presencia de Dios purifica a las personas. La presencia de Dios llena al que está, hermano, vacío. Así como en aquel tiempo los huesos secos, la palabra de Dios los llenó,
nos transformó de vuelta. Es lo mismo, hermano. Pedirle guía a Dios, pedirle que nos enseñe el camino es lo mismo. Pedir, hermano, lo mismo es purificar nuestra vida. Los amigos que están en este momento, ellos saben que es necesario y ellos saben de que un fin se está acercando. Mire, el fin, créalo o no, se está acercando. Créalo o no, Dios viene pronto. Hay veces, hermanos, que no nos gusta que nos digan de que Cristo viene pronto. Porque dice, bueno, yo tengo 70 años, tengo 50 años y siempre sigo escuchando desde mis 15 años que Cristo venía pronto y nunca viene. Dios ha dejado establecido muchas cosas que se tienen que cumplir antes de la venida del Señor. Pero como no conocemos la palabra de Dios, no entendemos. Usted sabe de que cuando la cosa viene y cuando la cosa está seria, ahí es donde la gente cree. Ahí es donde la gente cree. Mire, mi querido hermano, es necesario llenarnos de la presencia de Dios, pero despojarnos de lo pasado. Si usted tiene algo en contra de un hermano, usted tiene, mi querido hermano, tiene que reconciliarse con Dios. Porque a veces por eso es que no llega lo que nosotros hacemos al trono de Dios. Porque estamos, hermanos, todavía atados. Estamos todavía atados a lo que nosotros éramos antes. Y yo sé que el Señor a alguien está hablando. Porque primeramente Dios me habló a mí. Porque me dijo, si vas a dar esta palabra, tenés que estar consciente de que te van a hablar a ti primero. Y yo le dije, gracias Señor, porque yo estoy dispuesto a recibir tu palabra y a cambiar lo que ahora yo veo tal vez que es malo, a cambiar eso mismo. Porque en la palabra de Dios, hermano, Dios no tiene sombra de variación. En Él no hay un doble pensar. En Él no hay un, hermano, en Él dice, hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, cambio de opinión. Él no, Él es firme en lo que Él hace. En Él no hay sombra de variación, iglesia. En Él está la palabra. En Él está la palabra. Nosotros tenemos variación porque pensamos una cosa ahorita y pensamos otra cosa mañana. Decidimos hoy me voy a someter a Dios y ya mañana a ver la cosa seria, mejor no. Porque cuando el diablo comienza a levantarse, usted le huye a él y tiene que ser lo contrario. Cuando nos comenzamos a someter, el diablo se levanta, pero usted tiene que decirle, no diablo, conmigo no vas a poder porque más poderoso es el que está al lado nuestro. Y vamos a luchar hasta que la victoria llegue. Pero mire, iglesia, eso es lo que no nos gusta cuando el diablo se está levantando. Porque cuando el diablo se está levantando, se le levanta a su familia, se le levanta a su hermano, se le levanta a su hermana. Y comenzamos a pensar de que es la gente que se está levantando. Y la Biblia a mí me dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra poderes de maldad, poderes que se mueven en las regiones celestes. Contra ellos tenemos lucha nosotros. Pero nosotros siempre caemos en la misma cosa, pensando que tenemos lucha contra los hermanos, y no es así. Dice en versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Para qué apareció Él? Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Escuche bien, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Si un amigo no tiene Biblia, préstesela para que también veamos. Y no es para dañar, sino que a veces que decimos que el hermano está diciendo cosas que la palabra no dice, y nosotros lo estamos leyendo ahorita. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Imagínense, ¿para qué ha venido Cristo? Para deshacer las obras del diablo. Yo antes, hermano, nosotros éramos pecadores. Yo no estoy diciendo que somos perfectos, le fallamos a Dios.
Y por eso constantemente estamos pidiendo reconcilio a nuestro Dios. Pero hermano, nosotros pecamos, nosotros fallamos a Dios. Pero es necesario recordar de que el enemigo es quien nos incita a pecar. Y nosotros pecamos porque le damos cabida al enemigo. Pero yo quiero decir a los amigos de que Cristo ha venido aquí para libertarnos. Cristo ha venido aquí para darnos libertad. Si usted está teniendo problemas en su casa, usted tiene que saber de que si Cristo viene, posiblemente no nos vayamos. Pero usted tiene que saber de que si usted quiere hacer un cambio en su vida, es necesario pedirle a Dios que nos cambie. Y acercarnos a la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Dice el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Imagínense, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Gran palabra que nos da el Señor aquí y nos reprende a nosotros, iglesia. Nos reprende a nosotros. ¿Cómo es posible que tenemos privilegio y no amamos al que está a la par? Hermano, ¿cómo es posible que tenemos la dicha o aquel descaro de decirle al Señor, llénanos más, y tenemos algo en contra del hermano? Eso no trabaja así. Yo quisiera que usted entendiera que no endurezca su corazón, que mejor en endurecerlo abramos nuestro corazón para que entendamos de que Dios quiere obrar en nuestra vida. Dice el 11, porque este es el mensaje que os habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Eso me dice a mí que es santidad también. No como Caín, dice que él era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Imagínense. Cuando vemos a una persona que está prosperando espiritualmente, se levanta aquel celo. Imagínense, pero no es un celo de Dios. No es un celo de Dios. Exactamente, hermano Raúl, es un celo del diablo. Que el Señor nos reprenda. ¿Por qué? Porque nos aferramos, hermanos, de que solamente nosotros podemos hacer cosas. Y la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que aún hasta los niños usa. Imagínense, hermano, con que usa una burrita. Y no le estoy diciendo ni mal a usted tampoco, ni a mí. Simplemente estoy aclarando de que Dios usa lo que Él quiere usar. Y nadie le va a decir a Dios a quién usar. Y si usted tiene esa mentalidad de que se niega a que Dios use a otra persona, usted tarde o temprano va a fracasar. Porque está poniendo su propio yo encima de los demás. Dice, ¿por qué mató Caín a Abel? Porque las de él eran malas. Todo lo que él hacía, él creía que eran buenas, pero eran malas ante Dios. Pero Abel hacía lo justo. Y él fracasaba muchas veces. Él, porque era hombre, tal vez fracasaba, digamos, en persona, porque tampoco era perfecto. Tenía sus debilidades, pero él lo que hacía, lo hacía con un corazón sincero. Por eso que Dios lo tenía, hermano, en alto. Y también David, muchas veces escuchamos de David, cantamos salmos de David. Y cuando comenzamos a pensar que era David, vemos una lista de pecados. Y vemos que él era imperfecto. Pero él, cuando él adoraba a Dios, él lo hacía con su corazón. Eso es lo que tenemos que hacer ahora nosotros. Cuando venimos a este lugar, deshacernos de todo, olvidarnos de todo. Yo sé que muchos de nosotros tenemos problemas, tal vez con nuestra propia familia, pero cuando venimos a este lugar, Dios va a proveer la solución. Pero confiar y deshacer todo lo malo de nuestro corazón. Hermanos míos, dice, no os extrañéis si el mundo nos aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis, dice, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Yo le voy a explicar un poquito este pasaje, ya voy a ir terminando. Significa, hermano, de que no solamente significa de que el que aborrece a su hermano, sino que también significa,
Significa de que muchas veces nosotros somos piedra de tropiezo para muchos. Hay veces que somos piedra de tropiezo para muchos. Y los pequeñines, dice, ay de aquellos que hacen caer a uno de mis pequeñines. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios aborrece eso. Dios aborrece que uno hable mal del otro. Dios aborrece de que uno se levante contra otro hermano. Porque solamente Dios sabe el camino, hermano. Imagínese. Dice que mejor le es no haberle conocido. Y que se ate, hermano, una piedra en el cuello y que se arroje el mismo a la profundidades de la mar. ¿Por qué? Porque el juicio que viene después, mire, si nosotros estamos aquí en esta iglesia, nosotros tenemos que estar conscientes de que hay un juicio después, ya sea tribunal o juicio. Pero sea de alguna de las dos, siempre vamos a dar cuenta por lo que nosotros vamos a hacer y lo que nosotros estamos haciendo. Cuidado, hermano, en levantar una falsa profecía contra alguien más. Cuidado, hermano, en hablar palabra de hombre y no palabra de Dios. Cuidado, iglesia, en cerrar nuestros oídos para escuchar la voz del enemigo. Cuidado, porque el enemigo es astuto, como la serpiente. Dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales que estaban ahí en el Edén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el 17, el 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pregunta. Imagínese bien, imagínese lo que dice, el que tiene bienes de este mundo, o sea, el que está bien establemente o materialmente y ve una necesidad y el hombre viendo la necesidad no le ayuda, ¿cómo este hombre dice tener a Dios en su corazón? Imagínese. Hijitos míos, dice, no amemos de palabra. Escuche bien, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Imagínese lo que la palabra de Dios nos está diciendo hoy. De que amemos de verdad. Amemos de verdad, iglesia. Amémonos los amigos que están aquí. Ellos saben de que nosotros los amamos. Y que en algún tiempo yo estuve sentado en una iglesia y me hablaron a mí. La palabra me habló a mí, pero la palabra me corrigió. Y ahí depende de nosotros si queremos obedecer a la voz de Dios. Dice así, el 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a otros como nos lo ha mandado. Póngase de pie, iglesia de Dios. Los hermanos que Dios los ha llamado para ministerio, que ustedes saben quiénes son, pónganse de pie y comencemos, hermanos, a pedirle a Dios.